Silencios que hacen ruido en campaña electoral es parte del título de una investigación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, que hoy resumirá en su habitual columna de análisis económico Germán de Agosto. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Tincho? Sí, hoy en lugar de ir hacia dónde va la campaña, vamos justamente hacia los lugares donde menos va la campaña, porque en general se tiende a hablar de más de lo que se va a hacer, pero menos de cómo se va a financiar lo que se va a hacer. Ajá. Y esto es un poco la indagación justamente en la formación de preferencias, particular vinculadas a lo que son las acciones redistributivas, ¿sí? Entonces eso tiene dos implicancias, básicamente, que no hablemos tanto de impuestos, o que cuando hablemos de impuestos hablemos más de cómo mantener o cómo reducir, y es que por un lado restringen la diferenciación entre partidos, más allá de los énfasis naturalmente ideológicos que están detrás, sí. Y además en el largo plazo afecta justamente esas preferencias que son las que terminan dando o demandando por parte de la ciudadanía distintos tipos de política en términos de cómo gestionamos los recursos para redistribuir. Uh-huh. Así que, ¿por qué diferimos las personas, en particular en Uruguay, de lo que son nuestras preferencias distributivas y por ende del rol del Estado y por ende del rol de las políticas públicas? Básicamente por 5 familias de argumentos. Tenemos el autointerés, básicamente pienso si la política me va a beneficiar o si no me va a beneficiar, ¿sí? Hay aspectos normativos de cómo entendemos las personas lo que es justo o no, qué desigualdades se justifican y qué desigualdades no se justifican. Algo hasta moral asoma. Exacto, acá tenemos justamente aspectos de filosofía política, ¿sí? El nivel de vida relativo, dónde estoy yo en relación a mis conciudadanos, y el rol o el grupo al cual yo pretendo aspirar también, ¿no? Si la política me va a llevar más hacia ese lugar o me va a alejar más de ese lugar. Naturalmente tenemos aspectos culturales o identitarios, porque todos tenemos un esquema estable de valores y creencias asociados a una cosmovisión particular del mundo, y también al rol de las instituciones y otros actores, ya sea partidos políticos, Estado, medios de comunicación. Todas estas cosas de alguna manera derivan dos hipótesis. Por un lado, las preferencias de las personas en torno a estos temas son estables en el tiempo, no dependen de factores coyunturales, o van variando en función de la coyuntura de cada persona. Si a mí me afecta o no me afecta esa política, es una hipótesis, o si tenemos una visión más estable sobre lo que pretendemos que haga el Estado con los recursos de todos nosotros. Ahora, la desigualdad y la pobreza son asuntos de preocupación para la ciudadanía. Exacto. Ahora vamos a la siguiente placa, que básicamente indaga sobre cómo percibimos los uruguayos estas dos problemáticas. Básicamente, acá tenemos que el 68% de los encuestados dice estar informados sobre las dos problemáticas, ¿sí? Y básicamente el 88%, la gran mayoría, considera que estos son problemas importantes o muy importantes. Y eso supone, en cambio, en relación al pasado, viste que en el pasado esta pregunta afectaba el 63%, de alguna manera casi un 90% entendemos que son importantes o muy importantes. O sea, hay un crecimiento de 25 puntos porcentuales. Exacto. Ahí. Es interesante esa diferencia. Porque también está bueno ver cómo se mueven en el tiempo las preferencias de las personas en torno a los distintos lugares que ocuparon las generaciones. Acá estamos pensando en la generación de nuestros padres. Claro. ¿Sí? Y por último, el 84% tiene una visión más pesimista en torno al futuro, dado que entiende que tanto la desigualdad como la pobreza seguirán siendo problemas en Uruguay dentro de 10 años. Uh-huh. ¿Sí? Así que vamos una más y vamos a seguir indagando sobre distintos vínculos que tienen estos temas asociados a lo que demandamos de alguna manera en torno a la intervención del Estado. Y eso supone también ver cómo nos autopercibimos las personas en relación a qué lugar ocupamos en el arco de los ingresos. Y acá lo que tenemos es que básicamente siempre es difícil ubicarse y siempre erramos cuando nos ubicamos y todos tendemos a ubicarnos en el medio, ¿sí? Si te fijas, abajo, básicamente el 48% entiende que su posición actual es clase media. Estamos como en el medio. Si esto se mueve de 0 a 100, estamos en el medio, somos clase media. Y por ende no nos entendemos que seamos ni beneficiarios ni perjudicados por las políticas públicas. ¿Sí? No nos sacan ni nos dan, de alguna manera, ¿no? Eso en relación a nuestros padres, fíjate que percibimos que estamos mejor que antes, porque antes nuestros padres se percibían un poquito más hacia lo que es más el cero, si se quiere. Uh-huh. ¿Sí? Y a futuro tenemos una visión más optimista, en tanto más del 53% entiende que la posición dentro de la escala de ingresos va a ser mejor, y eso naturalmente también afecta las demandas redistributivas. Si yo considero que voy a estar mejor, puedo tener una menor inclinación por demandar políticas redistributivas, dado que me van a afectar. Claro, ¿sí? Por lo menos si hacemos pesar la dimensión individual o personal. Exacto, que acá siempre se están metiendo esas dos, ¿no? Cómo yo interpreto el mundo y cómo yo interpreto el esfuerzo. Por eso las cuestiones más de filosofía, de cómo yo percibo el origen de esas desigualdades, si son justas o son injustas. Claro, ¿sí? Ahí está, cuestiones ideológicas, efectivamente. Exacto. Por ahí. ¿Por qué es importante tener en cuenta los aspectos asociados a la desigualdad? Bueno, vamos un pasito más, ¿sí? Acá lo que tenemos es
¿Por qué nos preocupamos? Y acá tenemos básicamente el porcentaje de personas que señalan los siguientes argumentos, y en ese semáforo lo que entendemos es, si es verde, está en la dirección de una mayor demanda de políticas redistributivas. Si es rojo, justamente implica una menor demanda de políticas redistributivas. Veo 5 luces verdes y una roja. Por ejemplo, cuando le preguntan si los uruguayos consideramos que el sistema económico de nuestro país es injusto, fíjate que el 82% acuerda con esa afirmación, y por ende estamos demandando una mayor intervención del Estado justamente para desplegar políticas públicas de forma más potente que afecten justamente la situación de los más desfavorecidos. Sí, eso ahí, por eso está el verde en el semáforo. Ahí arriba, bien. Lo mismo, casi el 70% entiende que la desigualdad de oportunidades, la desigualdad en el origen, es un problema serio. ¿Sí? Es decir, si nacemos en un hogar pobre, difícilmente podamos tener las mismas oportunidades que alguien que nació en un hogar más rico, y por ende entendemos que demandamos mayor política redistributiva. ¿Sí? Lo mismo, fíjate que acá esta es roja, ¿no? Esta tiene como un cortocircuito con el resto. El 73% de las personas entiende que el trabajo duro determina los resultados. Acá hay una cuestión más individual, que también es una cosa para indagar como una hipótesis, porque también puede ser que el trabajo duro se vea como un mérito en sí mismo, y no necesariamente como algo que tiene implicancias en lo que le demandamos al Estado. No tan meritócrata. Exacto, no tan meritocrático. Después tenemos, fíjate, el rol de la suerte en la pobreza, ¿no? El 73% considera que la mala suerte está detrás de la situación de pobreza, y por ende es algo que es ajeno a la persona, y por ende es algo que demanda una nivelación, una intervención igualadora de oportunidades. Por eso está el semaforito en verde. El 70%, 77%, casi el 80% entiende que la movilidad social de los niños y las niñas en Uruguay es baja o muy baja. Por ende, nacer en un hogar pobre directamente está condenando a morir seguramente en un hogar pobre, y eso supone que si entendemos que esto es así, también vamos a demandar una mayor profundidad en el grado de intervención, justamente buscando que las políticas públicas atiendan esa situación que entendemos que es injusta. Entonces, básicamente, cuando repasamos por qué nos preocupamos los uruguayos por la desigualdad, tenemos que en realidad las razones apuntan en la dirección de demandar mayores políticas redistributivas, más allá de que tenemos este semaforito en rojo. Nos quedan los últimos apuntes. Sí, vamos una plaquita más, y ahora vamos a ver cómo se vincula la preocupación por la problemática con las preferencias. A ver. Y acá tomamos lo primero que teníamos. Básicamente, te acordás que el 88% de los encuestados considera que el problema de la desigualdad y de la pobreza es importante o muy importante. Sin embargo, no es tanta la cantidad de gente, es apenas una mayoría la que considera que el Estado debería reducir la desigualdad. Claro. Que ahí entran como en una suerte de también de hay disociación. Un diagnóstico amplio, compartido, pero la solución genera división, por lo menos. Exacto, y fíjate, acá tenemos lo mismo, ¿no? Casi el 70% considera que deben incrementarse los impuestos progresivos, es decir, gravar más a los que tienen más. Sin embargo, el 8% entiende que se pagan pocos impuestos. O sea, la mayoría, el 92%, considera que se pagan muchos impuestos. Claro. Lo cual también te genera un cortocircuito. Estamos diciendo que debemos ser más progresivos en el sistema impositivo, pero sin embargo entendemos que estamos pagando muchos impuestos, ¿sí? De ahí la complicación de estos temas, ¿no? Y entender la psicología de las personas y cómo forman sus preferencias en torno a estos temas, porque en función de esas preferencias es lo que le demandamos después a los partidos políticos, ¿sí? Interesante este trabajo. Y por último, y ya terminamos, a ver. ¿sí? Vamos a la última plaquita, y acá lo que tenemos es... Me parece que es la última que tenemos, pero contanos qué es lo que falta, a modo de cierre. No, básicamente en realidad lo que tenemos es que en definitiva justamente todo esto es interesante y es oportuno, porque de vuelta, ¿no? Volvemos a un tema donde los temas que abordamos en campaña no necesariamente son los temas que están detrás o en el fondo del factor clave, que es cómo se financian las políticas públicas, cómo financiamos lo que los partidos prometen que van a hacer, porque justamente cuando eso entra dentro del menú o dentro de la conversación de la campaña, entra siempre con la función de maximizar los votos. ¿Qué supone eso? Que de alguna manera siempre se habla o de reducir o de mantener, pero ahí tenés esa disociación. ¿Cómo puedo prometer hacer más cosas si no estoy diciendo de alguna manera que voy a encontrar mecanismos de financiación? Entonces me parece que esto es interesante porque justamente te engloba todas esas cuestiones que hacen a la forma en que entendemos los uruguayos justamente nuestra cosmovisión. Gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos haciendo MBD Noticias.